Eso tiene que quedar guardadito como por dentro del paciente. ¿Cómo lo van a hacer? Lo cogen por dentro y lo meten. No lo vayan a tocar por encima. La parte de abajo se considera limpia, la parte de encima es estéril. ¿Listo? Además van a tener una mesa donde van a tener todos los implementos que están estériles. Entonces, ahí es cuando ustedes cogen estéril con estéril, limpio con limpio. Bueno, la sala se va a considerar estéril, pero entonces aparece la instrumentadora, el médico anestesiólogo, aparece el perro, el gato, el auxiliar que se metió de demás no va a hacer nada, ni siquiera mueve la caneca, y la consola es una vaina así de chiquita, y todos se quieren meter a mirar la imagen. A nadie le importa la imagen, solo al que está chuzando y el médico y el tecnólogo, pero todos quieren ir a mirar la imagen porque es que saben más que cualquiera. Entonces, complicado, porque ahí es cuando se contaminan los procedimientos. Ahí es cuando ustedes, si el médico que está haciendo la punción está al lado suyo, tienen que dejarlo lo más lejos posible, porque si ustedes lo tocan, lo contaminan. Ustedes no están vestidos. Fuera de eso, si el médico toca la consola y no falta el médico que va ahí, ay, déjeme ver la imagen y pone el guante allá encima de la consola. Entonces se contamina todo. ¿Listo? Eso ustedes lo tienen que saber porque lo que pasa en la sala de TAC responden ustedes. Bueno. Entonces, si está vestida la instrumentadora y el médico, en lo posible déjenlos aparte. Todos los que están vestidos déjenlos aparte. Y el resto de gente también aparte. No, el resto de gente si no está haciendo nada que vaya para otro lado. No, es en serio, eso es terrible. Eso es terrible porque todo el mundo quiere meter la cabeza allá entre la consola. Y se contaminan siempre los procedimientos. Entonces, así es como se maneja la parte estéril y la parte limpia. ¿Listo? Todo, absolutamente todo debe estar preparado. Ustedes no pueden salir de la sala. Si necesitan salir, el que tiene que salir es ni el médico que está pinchando, ni el que está dando la anestesia, ni el que está circulando, ni el que está manejando el equipo. El resto de sapos sí pueden ir y salir y volver. Pero díganme si no. O sea, los que han estado rotando en TAC saben cómo es esto. Los que han rotado en intervencionismo saben cómo es. Se pone bravo cuando no lo sacan, pero no para afuera porque no hace mucho trabajo ahí. No, además que entre más gente, más riesgo de contaminación tiene el paciente. Bueno. Menos. Esto es lo que nos va a dar. Si ven los campos estériles a los lados, eso es lo que pasa. La zona de ahí, si ven que tienen unas rayitas y unas marcas, eso fue lo que se logró con la escala o con la rejilla. ¿Listo? Eso que tienen ahí son agujas. ¿Qué visión vamos a tener? Vamos a tener en plano en eje X, en eje Y y en eje Z. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener profundidad con respecto a la lesión. Bueno. ¿Para qué nos va a servir esto? Para hacer intervencionismo. Bueno. Cuando hacemos intervencionismo, ¿qué podemos hacer? Bloqueos, biopsias. No, las toracentesis, ¿para qué? Toracentesis se hacen sin nada, se hacen con eco nomás, que es de superficie. Se hacen bloqueos, biopsias y drenajes. Eso es lo básico que se hace. Ahí las nefrostomías.
¿Cambios de qué? de discos intervertebrales. No, cambios no, En Clemi lo hacen así, práctica cambiando los discos. pero no cambio de disco, hidratación de disco. No lo sacan y lo ¿Por TAC? No. Ah, por TAC estoy diciendo yo. No, por TAC. Por TAC. Porque es que ahí tendríamos que tener apertura y no. La idea de hacer estos procedimientos por TAC es la mínima invasión para el paciente. Mínima invasión es mínima apertura de la piel y menos trauma para el paciente. ¿Listo? Lo más común que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Los bloqueos. ¿Cuáles son las clases de bloqueo? Epidural, facetario y foraminal. No saben qué es eso, ¿cierto? Las vértebras articulan, ¿cierto? ¿Cómo articulan las vértebras? Por los discos una parte y la otra parte por las carillas articulares. Listo. Carilla con carilla forma la faceta. Y apófisis transversa con apófisis transversa forma foramen. ¿Cierto? Listo. Por el foramen sale el nervio radicular. Y eso existe desde aquí hasta aquí. Toda la columna. ¿Qué hay por dentro del agujero vertebral? La médula. La médula está cubierta por 3 meninges, ¿cierto? Y 2 espacios. ¿Qué son qué espacios? Y subdural. Listo. Resulta de que el espacio subdural es un espacio virtual. Y ahí es a donde vamos a llegar. Para hacer los bloqueos necesitamos saber qué tipo de bloqueo vamos a hacer. Si es facetario, quiere decir que va entre las 2 carillas. Si es foraminal o radicular, que también se llama así, va a ser en el foramen por donde sale el nervio. ¿Qué quiere decir? Que por alguna lesión el nervio está atrapado o edematizado y que van a tener que llegar hasta ese punto para poder mejorar el dolor del paciente. Si el dolor es toda la espalda y lo que necesitan llegar es al espacio dural, van a hacer un bloqueo epidural. ¿Listo? Eso viene clarito, bueno, técnicamente claro en las órdenes. ¿Listo? El abordaje, ¿cómo va a ser? Si lo van a hacer en convencional, tienen que buscar una oblicua de columna, buscarle el ojo al perro escocés y por ahí entra. ¿Sí? Técnicamente eso es lo que se hace. Lo podemos hacer bilateral o unilateral. Entonces ustedes tienen que estar seguros de qué tipo de bloqueo se va a hacer. Bueno, si lo van a hacer facetario, entonces buscan la faceta, acá está. ¿Ve el perro? Sí. ¿En esta sí ven el perro? Sí. ¿Quién no lo ve? O sea que puedo poner una imagen de esta en un parcial. No. Sí. ¿Qué es esto? La orejita. El trompón. El ojo. Las paticas. La cola. ¿Ya lo vio? Listo. En el ojo. Está señalando la cabeza. En el ojo van a ubicar la aguja y la aguja se va perpendicular. Así lo hacen en convencional. ¿Listo? Si lo van a hacer en TAC, lo que van a buscar es la articulación
y por ahí se va. ¿Listo? En el foraminal van a entrar por el agujero foraminal, ahí no hay opción. La desventaja del agujero foraminal es que el nervio sale por ahí, ¿cierto? Y si se les va la aguja al médico, el paciente va a brincar. Entonces ahí es cuando necesitan la visión en los 3 ejes para evitar esas situaciones. Y para que sea efectivo, tiene que dar en el punto exacto donde tiene que estar el dolor. Si lo tenemos en TAC, vamos a visualizar perfecto el edema y absolutamente todo. ¿Cuál es la faceta ahí? La faceta es esta. Y ahí se ve perfecto. No está cerrada, no tiene osteofitos. Bueno, acá está un poquito cerrada, pero todavía no duele. Esto es el foramen. ¿Listo? Y esto es el espacio dural. ¿Listo? Entonces, si tuviéramos que entrar al espacio dural, entraríamos por acá. Si entráramos a la faceta, entraríamos por acá. Y si entráramos al foramen, entraríamos por acá. ¿Listo? ¿Cómo van a saber en qué punto están? Por anatomía. El problema es en el epidural, que si se les va de más la aguja, les va a salir líquido cefalorraquídeo por la aguja. Y lo que le van a hacer es una punción lumbar al paciente. Fuera de eso, si eso ocurre, ¿qué le va a pasar al paciente? Le va a dar dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces, hay formas para poder entrar al epidural de tal manera que no vaya a haber riesgo de pinchar la médula y sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es? Ustedes no, el médico va a atravesar algo que se llama el ligamento amarillo. El ligamento amarillo está directamente relacionado con el espacio dural. Ese ligamento va a ser duro. Va a ser como cuando ustedes comen carne con nervios, así duro. Entonces, ellos van a sentir un poco de resistencia acá y luego van a entrar acá a este espacio y ese espacio es completamente suave porque es grasa. Entonces, no va a tener resistencia a la fuerza de la aguja. Entonces, cuando pierden acá esta resistencia, es 1 milímetro, 2 milímetros lo que entra y técnicamente estarían en el espacio dural. Cuando están ahí, lo que van a hacer es o colocarle medio de contraste en forma, en una inyección intratecal, pero eso significaría 1 centímetro de una ampolla de 50 centímetros y botar los 50 centímetros que quedaron. Y esa ampolla vale 150.000 pesos. Creo que no es una opción, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? Ellos pueden sacar la aguja, desempatar la aguja, coger una jeringa, inyectar 1 o 2 centímetros de aire para poder hacer contraste con la grasa y poder visualizar el espacio dural. ¿Listo? Entonces, cuando vean que el médico está ya sacándole, es eso lo que está haciendo. Bueno. Entonces, allá, en la primera simplemente están los puntos donde decidieron que se iba a hacer
el espacio por donde iban a abordar el espacio el espacio ¿qué? Epidural. Entonces, si ustedes allá no alcanzan a ver, pero acá están todos los puntos a los que yo me refería en esa gráfica. Y ellos ahí miden por el primero, el cuarto de la derecha o de la izquierda voy a entrar. Y ahí planean. ¿Listo? Acá ya la aguja está adentro. Y ya está aquí en el espacio dural. Y acá lo que hicieron fue inyectar el aire y hacer el contraste. Este era lo que yo les decía del facetario. Mírenlo ahí, es el de la izquierda. Van a ingresar, van a tocar la faceta y van a colocar el medicamento para hidratar la faceta y evitar el dolor. Y en este lo que están haciendo es entrando al espacio, en la primera están entrando al lado derecho, la segunda están entrando al lado izquierdo. Aquí ya están ubicados y aquí ya inyectaron. Y esas son las imágenes que le van a mandar al neurocirujano para decir, vea que sí hicimos el bloqueo y ahora usted tiene la opción de saber si el bloqueo fue efectivo o no, porque el bloqueo tiene dos etapas. ¿Cuál es él? Tiene dos fines, uno terapéutico y uno diagnóstico. Hay otra cosa que podemos hacer y son las biopsias. ¿Qué implicaría hacer una biopsia en un paciente si no se hiciera por TAC? Una biopsia de hueso, como esa. ¿Qué implicaría? Tener que entrar a cirugía con el paciente, tener que hacer una apertura de piel, músculo, tejido celular subcutáneo, y si es un paciente que le están sospechando una lesión de hueso es porque sus defensas no son buenas, ¿cierto? Es porque tuvo un trauma, es porque está buscando una metástasis o cualquiera de esas cosas. Entonces, hacer una cirugía en un paciente de estos implica un riesgo mayor que hacer una biopsia guiada por imágenes. ¿Listo? Por eso es que se hacen las biopsias en TAC. Esas agujas, la mayoría miden 10 centímetros. Bueno. Y el calibre de esa aguja es de 4 a 6 milímetros. Tiene una parte hueca que es roma. Tiene una parte interna que es punta de diamante. Bueno, y en la parte de arriba tienen la posibilidad de usar martillo de goma. Bueno, de goma, no van a coger la maceta de la casa porque matan al paciente. Sí, el de la puntilla no, ese no. Son los de cirugía que son de goma, son muy grandes, pero son de goma. ¿Listo? Son plásticos. Sí, no van a esterilizar el martillo de la casa porque matan al paciente. Exacto. Entonces, que estas agujas tienen esa posibilidad. Esta está cerrada, pero esta es la estructura que van a encontrar adentro, con punta de diamante. Y esta es la estructura que van a encontrar afuera. Esta empata con esta. Acá se ve, están abiertas y son las que empatan en la parte de arriba. Bueno,
Obviamente, el pobre médico tratando de meter esa aguja así no puede. Lo que se hace es sacar la punta de diamante, martillar con la punta roma, porque si van a martillar con la punta de diamante, lo que hacen es, como si ustedes cogieran la panela, pusieran el cuchillo y le hicieran así, pues se abre todo. ¿Sí? Entonces por eso se hace con la punta roma, para evitar trauma. Si no le queda la vértebra al pobre paciente un poco fregada. Si tenía metástasis ya, ¿para qué le van a hacer algo? Lo desarman. Ustedes saben cuáles son las capas del hueso, ¿cierto? Y han visto ya imágenes de hueso normal. Dígame qué tiene esa imagen. ¿Qué perdió? Calcificación. ¿Qué capa se perdió? El periósteo. Se perdió por completo el periósteo y el endosteo está lesionado. El hueso se tiene que ver homogéneo. Y miren cómo se ve este hueso, heterogéneo. ¿Cierto? Cuando hacen una punción de este calibre, tienen que coger el eje mayor de la estructura. ¿Por qué? A esto no le pueden pinchar aquí la apófisis espinosa. No tiene el diámetro necesario. No soportaría un golpe. Mientras que este es el eje mayor de la lesión. ¿Listo? Tampoco lo pueden hacer así porque entonces tendrían que partir el paciente por la mitad. Y no lo pueden hacer así porque adelante está la aorta. ¿Sí? Entonces, ahí ya uno puede imaginar, el paciente está en decúbito ventral y el acceso fue posterior. ¿Cierto? ¿Por qué saben eso? Por la apófisis espinosa y porque ven los vasos acá arriba. Y porque no hay otra opción a no ser que vaya a entrar a cirugía. Ahora sí ven lo que yo les había dicho alguna vez, que para hacer radiología necesitan física, anatomía y lógica. No tenemos física ni lógica. Y química. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace una biopsia de pulmón. Estas son las biopsias donde ustedes prueban si tienen o no madera para esto. Bueno. Nos podemos arrepentir todavía. No, para las biopsias, porque es que acá ustedes, si en intervencionismo ustedes normalmente en un cateterismo o en una arteriografía tienen que andar un paso adelante del médico, acá tienen que ir dos. ¿Cuál es el mayor riesgo de una biopsia de pulmón? No entendí nada. Un neumotórax, es la más grande, ¿cierto? ¿Cómo se puede evitar el neumotórax al pinchar el pulmón? Es que no, con un difunto. No. No, sí hay forma de hacerlo. Así se hacen las biopsias de pulmón. Las biopsias de pulmón, si ustedes cuando están haciendo una radiografía de tórax, si necesitan ver el aire que está acumulado en el pulmón, lo hacen en expiración. Por ejemplo, el paciente que tiene POC y tiene acúmulo de aire o atrapamiento de aire, lo hacen en expiración para saber qué tanto está atrapado.
Exactamente lo mismo pasa acá. Si ustedes lo hacen en expiración y cuando hace la expiración hacen la imagen y vuelve a respirar normalmente el paciente, tienen que hacer la punción. Cuando el médico va a hacer la punción, tienen que hacerla en expiración para que coincida el movimiento del tórax con lo que está haciendo el médico. O sea, coincide el momento de la punción con el momento en el que se tomó la imagen. Son dos momentos distintos, pero va a tener el mismo movimiento. Bueno, además, al no haber aire acumulado en el pulmón, o va a haber mínimo aire acumulado en el pulmón, va a haber menos riesgo de neumotórax. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí tenemos una imagen en la que van a hacer una biopsia de pulmón. Ustedes van a ver esta imagen. Adivinen dónde está la lesión. Eso es un nódulo con probabilidad de que sea una metástasis. Bueno, los nódulos se encuentran hacia la periferia, gracias a Dios. Pero no son las únicas lesiones que ustedes van a ver. Esto es simplemente un ejemplo. Entonces, para poder llegar acá, lo que vamos a hacer es hacer la misma situación acá. Paciente acostado, vamos a colocar la rejilla, se va a lavar, se va a hacer todo lo del campo y se va a marcar el sitio de la punción y se va a llegar hasta el sitio de la punción, todo en expiración. ¿Listo? Cada vez que se tome la imagen, en expiración. Cada vez que se mueva la aguja, en expiración. ¿Listo? Hasta llegar al punto donde se hace la biopsia, ¿no? Llegan acá y existen dos formas de sacar esta biopsia, que es con una aguja Trucut o con una pistola de biopsia. ¿Listo? La aguja Trucut tiene dentro de su mecanismo como una tijera. Ustedes la cierran y suena y dispara. ¿Qué es lo que hace? Esta es la parte hueca y este es el bisel. El bisel está dentro. Entonces, cuando dispara, este bisel corre 1 o 2 centímetros, de acuerdo a cómo se programe la aguja. Y coge la muestra y la muestra queda metida aquí. Entonces esta aguja sale, arranca y vuelve y entra. Eso es lo que hace. Hay agujas de 1, hay agujas de 1,5 y hay agujas de 2. Tienen que tener en cuenta ustedes de cuánto es la aguja que están usando, si de 1, de 1,5 o de 2. Para saber cuánto va a entrar acá, porque ustedes tienen que medir que si esta es la punta y va a entrar 1 centímetro, va a arrancar este pedazo. Que si la aguja está acá, va a poder entrar 2 centímetros y arrancar el pedazo. Pero si se pasa de acá, va a lograr un neumotórax. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ustedes tienen que ir un paso o 2 adelante del médico. Y si no, adivinen quién es el que tiene que correr. Otra situación que se nos puede presentar dentro del intervencionismo en tomografía es el drenaje de colecciones. ¿Listo? Cuando hay drenaje de colecciones es una situación contaminada. Cuando pasa esto, por favor,
no se vayan a meter a esa sala si no es con vestido de mayo, porque ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de